Hola, bienvenidos a este megacurso de Photoshop, en concreto, de Mate Painting que presento para megacursos.com. Soy Ismael Alcázar y en esta primera clase sobre nuestro primer proyecto real ya habíamos desarrollado una serie de concepts y vamos a llevarlo a un paso un poquito más allá. Vamos a crear la base de nuestra primera ciudad. En principio he establecido un formato de 2K cinematográfico, luego voy a recortarlo como estáis viendo ahora mismo simplemente con C en el teclado y le establezco las proporciones de 16:9. Tenemos también la opción cuando vamos a recortar si eliminar todos los píxeles que se quedan fuera del recorte o no. Esto nos sirve por si no estamos seguros, luego vamos a aumentar, podríamos perder parte de la fotografía, etc. Pues podemos seleccionar no eliminar esos píxeles. Y si queremos, como es en este caso, porque es la base que va a tener nuestra imagen, si queremos en este caso que se eliminen, simplemente es mantener el clic, tener esa parte con el check puesto, donde pone Delete Cropped Pixel, creo recordar. Bien, como veis aquí tengo una serie de referencias que he seleccionado para comenzar a realizar lo que van a ser simplemente concepts de la ciudad. De una forma muy rápida y de una forma sin ningún tipo de detalle, simplemente general, lo que vamos a hacer va a ser poner varias ideas encima de un folio. Esta sería la primera parte del proceso de desarrollo, del proceso creativo de la creación de un escenario y de un concept, tanto de Mate Painting como con otro tipo de fin, como si es concept de escenario para una película, videojuego o lo que sea. Siempre tiene esta parte que es de simplemente con un pincel bastante gordo o trabajando directamente con manchas. Aquí quise hacer varios experimentos. Primero comencé con línea, luego al revés, perdón. Primero comencé con mancha, luego probé algo de línea y hay 4 o 5 concepts distintos de escenario. Y en este primer caso lo que estamos buscando es de lo que hablamos en la clase anterior, buscando ese tipo de composición general de valores, trabajando un poquito los valores también. Y simplemente vamos buscando el flujo dentro de la imagen, lo que vamos a querer en el final, ¿no? Una especie de imagen pixelada. Y como tenemos una ciudad, en este caso lo que quería conseguir era una ciudad futurista para tener algo tipo Final Fantasy, Star Wars o algo de ese estilo, que realmente por otro lado también es del tipo de concepts que se suelen hacer para Mate Painting en concreto, ¿no? Porque si es de una ciudad de hoy día se hace más un montaje fotográfico, también vamos a ver cómo trabajar con fotografías solamente, pero si es de una ciudad tanto del futuro como de un pasado se tiende a generar, sobre todo si es de fantasía. Y de un futuro es lo más probable que haya que realizar Mate Painting. Bien, en este caso como veis simplemente era una primera idea que me viene a la cabeza. El formato de 16:9 es porque son las proporciones de cine y está dirigido a la mayoría de pantallas de hoy día, son las proporciones que guardan. Y el resto es comenzar a establecer, y lo primero que se viene a la cabeza realmente es una idea muy simple y que probablemente vamos a descartar cuando hayamos avanzado un poquito más o hayamos profundizado dentro de esta idea general simplemente de ciudad futurista. Y lo primero vamos a comenzar a pensar en simple, luego detalles que queramos añadir como bueno, una nave, cierto edificio que hemos visto que nos ha gustado, un tipo de textura, un puente en concreto. Antes que empezar a pensar en eso, vamos a comenzar por una idea simple y empezar a minimizar, igual que bueno, cuando se trata de economizar recursos, pues aquí vamos a ver lo que se nos quedaría en la retina después de un primer vistazo a cualquier imagen de una ciudad. Y lo primero serían unas siluetas. Si empiezo a pensar en ciudades reales, lo primero que me viene a la cabeza es, por ejemplo, Nueva York, siluetas de edificios altos.
algo así que podríamos encontrar en cualquier postal nocturna de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que tendríamos básicamente unas siluetas de edificios. Esa sería la idea más simple. Con eso vamos a empezar a establecer una pequeña imagen, como estáis viendo aquí ahora mismo, en la que simplemente con valores vamos definiendo la profundidad de ese campo. Pero ahora mismo es una perspectiva muy simple, totalmente frontal, que no nos va a servir para este matte painting, que va a ser un poco más avanzado. Luego tendremos que darle algo más de perspectiva y volumen. Pero ya podemos empezar a ver cómo en una ciudad cada parte estaría llena. Realmente es más complejo de lo que se puede pensar en un principio. Hay mucha cantidad de bloques, tenemos que pensar en el flujo de trabajo completo. Siempre que se idee algo, tenemos que ver que este dibujo va a ir luego para un matte painting, que no va a ir, por ejemplo, no sé, para la cubierta de un CD, por ejemplo, o cualquier otro tipo de imagen. Tenemos que pensar que va a ir en movimiento, que luego eso hay que generarlo en 3D. Y ya estamos viendo que nos vamos a enfrentar a una superficie con una malla bastante densa, donde vamos a tener bastantes cubos en 3D. Pero que bueno, por otro lado eso va a hacer también que el que sea un poco monótono nos va a facilitar y nos va a dar una base más sencilla que si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en un entorno natural, como podría ser con árboles, etcétera. Porque luego, a la hora de generarlo en 3D, que lo haremos para el movimiento, si trabajamos con algo natural, como iba diciendo, como pueden ser árboles, vamos a tener que generar ramas, hojas, otro tipo de geometría que es mucho más difícil de elaborar en 3D. Y sin embargo, cubos, cuadrados, rectangulares, es la base, es la figura básica que vamos a poder crear sin necesidad de entrar en conocimientos de modelado, etcétera, para proyectar de una forma muy sencilla nuestra ilustración. Por eso todo lo que sea personajes, árboles, etcétera, nos va a complicar bastante el hecho del pasarlo luego a matte painting. Depende del tipo de movimiento que se vaya a hacer. También vamos a trabajar con una fotografía que veremos cómo pasarlo eso a matte painting y crearle el desplazamiento, que vamos a ver que es sencillo de generar porque mantiene esos elementos rectangulares, artificiales, cuadrados, etcétera. Bien, como habéis visto aquí, había creado esta imagen de la ciudad, pero rápidamente nos damos cuenta de todo ese tipo de fallos que estaba comentando, de que realmente no nos va a servir esa perspectiva, aunque sí esa idea de lo densa que debe de ser el interior de una ciudad, ¿no? La cantidad de edificios que debe de tener. Solo nos va a servir para hacernos esa idea, pero realmente necesitamos una perspectiva distinta que nos muestre esa volumetría, que nos muestre distintas caras de un edificio, no totalmente plano. Así que este siguiente testeo es básicamente esa ciudad o una ciudad, pero vista desde un punto de vista más alto, en el que podemos ver el horizonte que se nos marca casi en la zona superior de la imagen completamente. Ahora nos preocupamos de que la perspectiva esté perfecta, ahora simplemente nos vamos a preocupar de que tengamos esas líneas de fluidez y bueno, luego trabajaremos en la composición para que esté bien. Pero nos vamos a fijar en las líneas de fluidez, que podamos ver esas distintas caras de los edificios. Podemos añadir una calle por en medio, por ejemplo. Es bueno ir añadiendo variedad, pero como decíamos, tampoco nos vamos a complicar de que, por ejemplo, tenga una terraza, que ya nos supondría otra figura extra en 3D, que haya, por ejemplo, farolas con formas muy extrañas, simplemente va a ser todo bastante rectangular. Y la otra imagen que habíamos creado antes sobre la ciudad, igualmente eso vamos a mantenerlo. Si os habéis fijado en lo que he realizado después, simplemente es seleccionar todas las capas que teníamos para seguir trabajando en un nuevo archivo. Seleccionamos todas las capas que tuviéramos mediante Control E o Comando E en Mac, unimos todas esas capas, mergear capas, que se denomina merge. Y con eso lo que tenemos es todas esas capas unidas en una, creamos un archivo nuevo, a menos tamaño la escalamos simplemente, la arrastramos con nuestra herramienta de mover de Photoshop, la arrastramos a ese nuevo archivo,
La escalamos para tenerlo en pequeñito, simplemente como una referencia, y en nuestro archivo original de Photoshop continuamos trabajando. Y bien, como veis aquí, una vez que se había establecido más o menos una calle principal que iba a ir guiando la mirada del espectador hacia un punto, ese horizonte que vemos ahora indicado también en la zona superior, tenemos que rellenar también hasta el final de ese horizonte, por lo tanto tendremos algunas capas más de edificios al final. Y como vais viendo, una vez establecido esa base inicial de la calle, ya tendríamos suficiente para nuestro concept. El resto hemos ido rellenando dentro. Vamos a pasarlo a nuestro archivo que decíamos con las pruebas. Y ya tenemos dos pruebas, una ciudad y esa densidad de ciudad de una forma bastante más elaborada, con esa perspectiva superior. Ahora estamos estableciendo un tono distinto de gris para el fondo. Es simplemente por tener algo que nos distinga y nos diga dónde se encuentran estas imágenes dentro de ese fondo gris más general. Pero no lo vamos a utilizar como una referencia real de iluminación, ni de color, ni de base, de nada en principio. Bien, ya que tenemos nuestras dos muestras reunidas, vamos a pasar a otra imagen más. Siempre recomiendo de cada fondo que se vaya a crear, si se va a hacer desde cero, aunque se vaya a trabajar luego más con fotografía que con dibujo, se vaya a trabajar más con dibujo que con fotografía, da igual, cualquiera de los dos métodos. Vamos a ver los dos perfectamente con los varios proyectos que tenemos en mente. Pero como decía, independientemente de eso, cuando se está en la fase de creación, de definir cómo va a ser un poquito ese entorno, recomiendo trabajar un mínimo de entre 5 y 15 concepts distintos, porque nos van a dar una idea bastante mejor de qué podemos conseguir o qué puede ser interesante, o incluso los podemos tener ahí como background de prácticas. Y son concepts que, bueno, en este vídeo está acelerado, pero no demasiado, no llegan a una hora. Entre cada concept individualmente deben de tener unos 15-20 minutos aproximadamente, como mucho, que igual se pueden hacer más rápido. Ya digo, este vídeo realmente está prácticamente a tiempo real. Y esta idea distinta que nos van a dar va a ser porque, por ejemplo, aquí ya estáis viendo que estoy probando con alguna aproximación a ese interior de la ciudad, por si nos puede funcionar alguna calle en concreto. Y también estáis viendo que la técnica es distinta, ya van dos. Y con esta 3. En el primer concept que hemos realizado lo hemos hecho simplemente a través de pinceles gruesos y unas manchas muy gordas. Pero realmente estábamos trabajando con unas figuras muy simples como eran esos edificios. Luego en el segundo, que ya queríamos buscar algo más de detalle y realmente lo importante era más la perspectiva, porque queríamos cambiarlo a una zona superior de la ciudad, hemos trabajado con línea, porque con la línea era mucho más fácil demostrar esa profundidad de campo, demostrar esas distintas caras de cada edificio. Si eso mismo lo hubiéramos trabajado con mancha, como en el primer concept, hubiéramos tenido que definir cada una de esas caras y por lo tanto hubiéramos tardado bastante más, aunque el resultado hubiera sido un resultado bastante más apurado también. Luego tenemos este tercer método que estamos utilizando ahora, que como veis es un trabajo por manchas también, pero en lugar de trabajar con pinceles vamos a trabajar con la herramienta de lazo, que la seleccionamos con la L en el teclado. La herramienta de lazo tenemos tanto el lazo poligonal como el lazo normal. El lazo normal lo que estamos haciendo es marcar una zona de selección que luego vamos a rellenar mediante control y la tecla retroceso o comando y la tecla retroceso en Mac. Con esto rellenamos automáticamente una selección que tengamos hecha del color de fondo en los dos colores que tenemos seleccionados. Y entre esos colores, como ya hemos visto cómo trabajar, intercambiamos entre uno y otro con la tecla X de atajo del teclado. Bien, entonces con esta herramienta de lazo lo que vamos haciendo es seleccionando zonas y dándole un valor para establecer esa profundidad de campo. Y como veis ha sido muy sencillo y tenemos algo que aparenta tener bastante detalle. Tenemos unos
bordes muy bien definidos, podemos tener también detalles más pequeños como pueden ser en esas farolas a través de la calle, algún toldo o bordillo, etcétera. Y de una forma muy rápida, como veis, en cuestión de 2 minutos se ha establecido cómo es ese interior de la calle. Ese interior de la calle en un principio había mantenido ese tipo de farolas que tenía en la referencia porque me habían inspirado a hacer un tipo de calle con un estilo futurista pero más estilo steampunk, que la verdad que siempre suele funcionar bastante bien y queda muy vistoso. Y por un mate painting es muy recurrente el estilo de steampunk porque realmente como estamos trabajando en construcciones de hoy día que pueden ser o incluso de hace unos años, podemos encontrar referencias de fotos muy fácilmente y luego el estilo futurista steampunk se lo da realmente el hacer esos objetos que estén compuestos de engranajes o con partes de otros objetos, todo muy mecánico. Y realmente son objetos que vamos a encontrar fotografías de una forma muy sencilla en internet de libre uso. Luego veremos también a la hora de seleccionar fotografías de dónde tener los recursos necesarios a través de internet, aparte de la biblioteca personal que cada uno tenga. Para mate painting, una biblioteca personal de fotografías es muy útil, es totalmente necesario. Pero bueno, vamos a ver cómo conseguir esos recursos de internet para que cada uno vaya construyendo su biblioteca poco a poco. Y en concreto este estilo de steampunk que me había retransmitido este tipo de farolas que luego se podrían ir construyendo encima, zonas distintas en los edificios, etcétera, me había gustado bastante. Y es por eso que pensé en este interior de ciudad. Bien, y como veis, una vez que se tienen esas formas básicas de los distintos planos dentro de la calle, que en este caso si contamos el foreground, tendríamos 2 middle ground, 2 planos medios y luego el plano de fondo. En total tendríamos 4 o 5 si incluimos el cielo. Al haber trabajado con este lazo, la ventaja principal que tenemos es que ya hemos definido perfectamente esos 5 planos distintos que tenemos en nuestra imagen. Y a partir de ahí dibujar dentro con formas básicas, con el nivel de opacidad al máximo, simplemente trabajando con niveles, es muy sencillo y lo podemos hacer de una forma muy rápida porque podemos, mediante nuestro botón de control en el teclado o comando en Mac, seleccionamos encima de la miniatura de la capa. Y de esta forma nos selecciona el contenido de esta capa. Por lo tanto, podemos ir seleccionando por zonas e ir pintando encima sin problema de que nos salgamos, probando distintos tonos y distintas formas muy rápidamente. Y como veis ha sido muy sencillo darle ese poquito de sombras y de iluminaciones a este primer plano. Simplemente es ir seleccionando e ir pintando dentro de una forma rápida. Luego también el pintar por fuera nos va añadiendo una serie de detalles más. Como veis ahora mismo sería el tercer paso para ello. Y luego simplemente tenemos que unir esa capa mediante seleccionar y control E o comando E en Mac. Unimos esas capas y ya tendríamos toda esa parte del middle ground, por ejemplo. Como veis, con esta técnica, de una forma muy rápida y bastante sencilla, podemos ir consiguiendo un acabado bastante apurado de nuestra calle. Esto, por ejemplo, para el concept anterior, como ya digo, hubiera sido más complicado. También depende un poco el flujo de trabajo del tipo de imagen que se vaya a crear. Vamos a añadirle aquí algo más de movimiento a la imagen, algo más de contextualización con esos cables uniendo las dos partes de la acera. Es importante incluir algún elemento así o una persona en mitad de la calle, pero en este caso no nos interesa para mate painting que haya una persona. Y normalmente mate painting no trabaja con personas, se trabaja con un fondo. En todo caso las personas se añadirían mediante crowd y pantalla verde, por ejemplo. Vamos a ver también cómo añadir algún elemento con esta técnica para tener algún efecto de movimiento también en nuestro mate painting, aparte del movimiento de cámara. Y bien, como veis es importante añadir algún elemento así porque nos va a dar la sensación de que la calle es toda una misma imagen, de que
perfectamente alguien podría caminar por ahí en medio. Tendría que haber un nexo de unión en esas dos zonas. Por un lado lo podemos crear o bien con una iluminación que empezara en un extremo y acabara en el otro extremo de la imagen, o simplemente, como veis, tirando un cable de luz a través, ya le da una unión mucho más grande. Bien, vamos definiendo un poquito más porque simplemente con esos detalles no nos podemos quedar con la idea de si va a ser fácil construir esa ciudad luego en Mate Painting o no, si nos va a ser conveniente o nos va a expresar lo que nosotros queremos. Esta imagen, conforme más la iba detallando, me iba dando cuenta que realmente con un acabado steampunk podría funcionar, pero no transmitiría todo ese escenario futurista tal y como yo quería. ¿Por qué? Porque conforme le iba añadiendo detalle iba viendo que el apurado de ese detalle tenía el acabado de steampunk, pero realmente la estética de todo lo que se iba construyendo me transmitía más quizá como una calle sevillana en España, en Andalucía, ¿no? Quizá ese tipo de calles. O como una calle de París, pero no me transmitía nada del futuro. Y creía que por mucho darle ese acabado de steampunk, al final sí que se podría conseguir esa estética futurista, pero que al final terminaría siendo una mezcla de estas que se suelen hacer a lo mejor de western futurista o algo así. Y no me iba a convencer, pero bueno, todo eso no nos podíamos ir dando cuenta hasta que nos fuéramos detallando un poquito más, viendo cómo se iban a formar esos balcones o cómo iba a quedar el general. También con ese tipo de farolas, si se hubiera añadido otro tipo de arquitectura alrededor, hubiera tirado más a lo futurista que a lo steampunk y ya se nos hubiera salido. Pero bueno, son distintas estéticas que podemos probar, podemos ver si encajan. En otro caso nos podría funcionar, pero en este caso mi idea de futurista era que se acercara más a lo que puede ser Star Wars o Final Fantasy que ese western futurista. Bueno, por lo tanto aquí podríamos establecer algún detalle ya más por jugar con la iluminación simplemente, establecer algún detalle general, seleccionando esas partes, como decía, esos distintos planos y añadiéndole por ejemplo un reflejo de la luz del sol arriba, algún degradado en la parte final para separar un poquito más esos planos y listo. Una vez que tenemos esto, hemos agregado los 4 detalles, volvemos a lo mismo, podemos seguir agregando algún detalle más si queremos, no hay ningún tipo de problema y nos va a ayudar a entender mejor cómo está funcionando y también como práctica igualmente es muy recomendable. Pero una vez que hayamos considerado que ya esa idea funciona o no, si funciona y es posible podemos seguir desarrollándola y si no, simplemente vamos a proceder a lo mismo de antes. Unir todas esas capas, añadirlo a nuestro archivo de pruebas y seguir con otra más. Quería probar otra más cuando acabara esta de interior, porque realmente con dos de exterior y una de interior quería cerrar un poquito ahí el círculo por ver si había otra idea que pudiera funcionar, algo que vamos a ir, si ya hemos probado un edificio, una calle, se podría probar otro estilo de calle distinto, pero bueno, vamos a probar algo más interno. Va a ser el siguiente paso. Estos edificios se quedaban demasiado planos y aunque fuera una prueba, realmente es conveniente acabarlo un poquito más, un mínimo, que se entendiera bien cada parte, porque teníamos esa zona frontal con más cambios dentro de la perspectiva, con edificios girados, etc. Pero luego teníamos ese segundo plano medio, ese tercer plano, que lo teníamos ahí bastante plano, se nos quedaba simplemente como una silueta. Por lo tanto, sí que convendría esto ya de cara más a un trabajo dirigido como si estuviéramos trabajando en la producción de un estudio, que también creo que es conveniente enseñar eso un poquito mientras se va aprendiendo a crear ilustraciones, porque al fin y al cabo el objetivo es que esté dentro de un proceso productivo.
Y en el caso, por ejemplo, de un concept sí que es conveniente acabarlo un poquito más, hasta un mínimo de que se vea iluminación y volumen, aunque no bien definido ni detalle, pero sí iluminación y volumen de las partes básicas que conforman ese escenario, personaje, lo que sea. Porque esto normalmente luego lo que se hace no se trabaja directamente en la ilustración que nosotros consideramos mejor. Eso es la ventaja de trabajar en casa. Realmente nosotros lo que estaríamos trabajando sería en la ilustración que mejor se adapta al proyecto o en la ilustración que mejor se adapta a la idea que tiene el director en mente, o el director de arte o del director del proyecto. Porque en este caso, por ejemplo, este escenario es totalmente válido para poder seguir trabajando con él y de hecho, bueno, como ya veréis en el resultado final de los distintos concepts, el que elijo no es el que tiene mejor acabado, porque si no hubiera sido este, de hecho, o el siguiente. Como veis aquí en Chico se puede apreciar todo bastante bien y de eso es de lo que se trata porque nosotros le vamos a presentar eh, un trabajo a ese director. En este caso yo, por ejemplo, no he elegido en el trabajo final para hacer la ilustración final ese que acabamos de ver de la ciudad. He elegido otro desde un punto de vista más exterior porque encajaba mejor con la idea que yo tenía en la cabeza con el objetivo de Star Wars, ¿no? Como comentaba, o Final Fantasy. Pero realmente ambos serían perfectamente válidos y de cara a un proyecto profesional el que tendría mejor acabado realmente sería el de esa calle. Con esto lo que me refiero es que esos concepts son una idea que no tiene que estar acabada, no tiene que estar muy llevada a un extremo de detalle, pero sí que tiene que tener esa base, como digo, de esos 3 puntos, de valores de profundidad, composición y una aproximación no muy específica, pero sí con una buena base de iluminación. Esos 3 conceptos de los que hemos hablado antes, por ejemplo, de esa composición y valores, ahora estáis viendo aquí cómo se está componiendo esto exclusivamente con valores. Y ese tipo de trabajo debe estar bastante bien porque va a ser el punto en el que se decida con qué se sigue adelante. Y puede que tengamos ideas muy válidas, pero que si no están bien expresadas, si no están bien contadas técnicamente, el director del proceso no va a poder entender qué era lo que tú querías representar con esa imagen, o a lo mejor va a perder algún detalle que para ti era importante y era clave. Pueden pasar mil cosas para que no sea elegido como trabajo final. Y eso va, obviamente, en que el resultado final va a ser bastante peor. No se va a poder conseguir llegar a ese nivel de virtuosismo porque no se estaría aprovechando todo lo que el artista puede conseguir en cada parte del proceso. Entonces estaríamos empobreciendo automáticamente un escenario que podría ser potencialmente muy bueno para una película, clave para un videojuego, etc. Por eso es conveniente que cada uno de los concepts que se haga, aunque ya nosotros personalmente lo rechacemos para nuestra idea o no nos sirva, que se lleve hasta ese nivel de acabado, como el de la calle que acabamos de ver, porque eso nos sirve de práctica muy buena para luego tener en cuenta que en un proceso de trabajo hay que presentarlos todos a ese nivel y a más nivel incluso el que nosotros creamos que funciona mejor en ese proyecto, pero hay que presentarlos mínimo a ese nivel para que el que va a tomar la decisión tenga todas las cartas sobre la mesa y pueda elegir la que realmente le está haciendo un mejor beneficio al proyecto. Porque puede que nosotros no tengamos todos los datos de cómo se llega hasta esa situación dentro de la historia o qué se pretende transmitir al espectador cuando lo vea, quién vive en ese escenario, por ejemplo, a lo mejor no tenemos todos los datos. Si estamos trabajando en un proyecto tan grande como puede ser Star Wars o algo del estilo, realmente puede que nos hayan encargado una habitación dentro de un mundo nuevo y a lo mejor tenemos una imagen de cómo son esos personajes en ese mundo. O a lo mejor no tenemos tanta suerte y simplemente tenemos una descripción de su personalidad, cómo se comportan, etcétera. Nosotros podemos hacer
una anticipación a cómo sería ese universo donde vive. Pero si no tenemos a lo mejor el factor de cómo son exteriormente, de qué músculos o extremidades tienen, no nos podemos hacer una idea exactamente de cómo sería el lugar donde viven. Por ejemplo, si viven debajo del agua y no nos han contado que viven dentro de una atmósfera que ellos han creado debajo del agua, pues nosotros trataríamos de hacer un escenario más natural. Pero si se han creado su propia atmósfera, podríamos ponerlo un poco más artificial, podría ser un poco más humanoide, etc. Por ese tipo de factores, de conocer puntos tan concretos como pueden ser esos, es bueno que trabajemos con un buen nivel de acabado en los concepts. Bueno, aquí como estáis viendo, como el trabajo con valores y con esas formas básicas funciona bastante bien con respecto al acabado, he comenzado trabajando directamente con eso, para así no perder mucho tiempo. Y básicamente estoy trabajando una mezcla entre pinceles bastante gruesos y zonas de degradado dentro de la imagen. Ese degradado lo he utilizado simplemente para marcar un horizonte y a raíz de ahí estoy construyendo encima, dibujando todas esas puertas y columnas que pueden ir hasta el final. Quería uno de estos templos futuristas que podemos encontrar como megacatedrales dentro de edificios, de una forma muy artificial, que a lo mejor incluso dentro de las propias columnas tuvieran algún tipo de luz azul, por ejemplo, que emanaran de alguna zona, o que el suelo fuera de cristal y hubiera algo debajo enorme, cualquier tipo de megaconstrucción futurista. Y lo primero que me vino a la cabeza fue alguna imagen que tenía por ahí de la mezquita de Córdoba en Andalucía, en España. En esa mezquita nos podemos encontrar varias imágenes que me recuerdan a esto, simplemente trabajando con profundidad y que pueden ser bastante inspiradoras y bonitas, la verdad. Y me recordó un poco a ese tipo de imágenes, ¿no? Con lo que tenía en la cabeza. Por lo tanto, busqué alguna referencia e hice alguna interpretación con otra forma distinta, con los arcos más llevándolos a cúpulas que a arcos propios, que es como está compuesta la mezquita de Córdoba. Y ya prácticamente tendría lo que yo estaba buscando de ese escenario. Ya puedo estar viendo si funciona o no. Vamos a añadirle algún detalle más porque pensando en esas luces que podría tener se me ocurrió darle simplemente mediante distintos valores, no con luz ni nada de eso. Añadirle algún detalle, luces y sombras en las columnas y algún decorado, como algún relieve extra. Que además esta idea de que las luces fueran en lugar de en vertical en una espiral hacia los laterales me la dio el propio uso del pincel que tenemos ahí, que como veis no crea el trazo totalmente limpio, sino que va creando una especie de curvas, es como que el círculo no se llega a juntar del todo. Eso lo tenemos para configurar dentro de la separación que hemos visto en los pinceles. Ese tipo de irregularidades me dio la sensación de que podía ir en espiral. Eso es otra parte que aconsejo mucho a la hora de trabajar con este tipo de concept, con líneas muy generales como estamos viendo, con cosas muy básicas. Es muy bueno trabajar con pinceles que tengan cierto tipo de irregularidades. O trabajar con pinceles con textura simplemente soltando unas grandes manchas al principio. Porque eso nos puede dar una idea o nos puede inspirar de, mira, pues aquí por ejemplo esta mancha me insinúa, ¿no?, que esto puede ser una roca gigante que luego se va a completar con tal edificio o bueno, nos puede dar un poco como puede ser la forma de una calle. Y como veis en este caso ese tipo de irregularidades el resultado que han dado es esas espirales. Que luego podrían ser con luz dentro o con algún tipo de luz lateral, etc. Por eso también es bueno seguir acabando esto un poco más, no solamente a nivel laboral, como estábamos comentando antes, que es muy útil muy útil no, totalmente necesario
tener bien esos conceptos de volumen, espacio, iluminación básica, porque realmente si llegamos hasta si no llegáramos en este caso hasta este nivel de acabado, yo ya podría decir perfectamente que este escenario no funciona para ese objetivo futurista, porque, bueno, realmente me transmite algo más árabe o algo más de mezquita o de templo que de ciudad futurista, pero realmente si comienzo a añadirle esos detalles como esas eh, columnas con esos relieves, a imaginar ese tipo de luz dentro, si comienzo a detallar un poquito más, es cuando me puede empezar a transmitir otras cosas distintas, como puede ser en este caso un ejemplo que ya tenemos de algo acabado así estilo futurista, podría ser la película de Riddick, de Vin Diesel de protagonista, si no recuerdo mal, que en una parte en el final está en un templo de uno de los mundos y realmente puede transmitir algo parecido. Con el recuerdo que tengo en mente son unas columnas muy grandes con una serie de grabados alrededor. Pues realmente me podría haber quedado en ese castillo árabe, pero como veis, el llevar esos detalles nos puede inspirar ese tipo de elementos y en función a eso decidir si realmente está funcionando o no nuestro escenario. A lo que iba con todo esto es a dar la oportunidad en esta parte del proceso, que es donde realmente se puede, a equivocarse, a probar formas distintas, a tratar con ese tipo de irregularidades, a probar esa iluminación básica, porque aparte de darnos unos conocimientos y una práctica muy grande en la base, que es lo más importante para luego tener un buen dibujo, porque si realmente no se tiene bien la base, luego se puede adornar como sea, con fotografía o con cualquier cosa que no va a quedar bien, si no se tiene una buena base. Y aquí es donde realmente podemos explayarnos en practicar todo ese tipo de cosas y que si falla un poquito no hay problema, podemos probar distintas perspectivas, formas, para luego poder conseguir resultados como el de una sala que estamos viendo, que en un principio pues no se hubiera ocurrido, y vamos a tener otra serie de posibilidades muy grandes de creación a nuestro alcance. Aquí, como habéis visto, hasta el último momento he mantenido todas las capas de las columnas para poder aplicar, mediante ese método de selección que decía pulsando en la miniatura, poder aplicar esos detalles encima y tratar la iluminación de una forma muy rápida. Luego al final se unen todas y listo. Bien, como veis ya llevamos 4 escenarios que, bueno, cualquiera de ellos iba a decir es bastante válido, pero realmente no. El primer escenario de ellos no es nada válido para Matte Painting, es una perspectiva muy simple, es simplemente un trabajo de silueta, que ese trabajo de silueta, bueno, nos podría servir para un videojuego de plataforma en 2D, pero poco más. Esos 3 escenarios más, aparte de este que comentábamos al principio, son bastante válidos para utilizar en este tipo de trabajos de Matte Painting, ¿no? Para comenzar a crear nuestro escenario. Y luego, en función de lo que tenemos, elegiremos el que más se adecue a nuestra idea original. Aquí voy a probar otro desde una perspectiva también no tan forzada como el segundo dibujo, pero sí desde una perspectiva más superior a la ciudad, y también trabajando con línea, pero dándole un poquito más de acabado con la mancha de algunas zonas determinadas, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo en esta clase, que aunque sea un poquito más pesado, pero quiero que se vea bien toda esta parte del proceso, porque considero que es la parte más importante, la parte del proceso creativo, la idea original, cómo se va a ir desarrollando luego. Es una cuestión de aprender mejor la técnica, de aprender mejor iluminación, composición, etcétera, el uso de distintos trucos que vamos a ver. Pero aquí es donde está la parte realmente más creativa, en este tipo de imágenes tan simples. Porque es donde vamos a comenzar a definir si luego esa ilustración funciona, si estamos creando realmente un mundo nuevo o no, la idea, en qué cosas fijarnos, en cosas como lo que estábamos comentando antes del objetivo, de si se va a trabajar para un matte painting o se va a trabajar para una ilustración,
porque si se trabaja simplemente para una ilustración se puede buscar una perspectiva muy complicada, que sea bastante espectacular, se puede trabajar con una iluminación más difícil, pero si es para mate painting, por ejemplo, no podemos trabajar con un ambiente en la iluminación, por ejemplo. Vamos a tener que trabajar más con el volumen y la profundidad que con ese ambiente, porque si no, generar ese ambiente en 3D es muy difícil. Tendríamos que recurrir ya a efectos, que no vamos a entrar ahí porque no sería la función de una persona que se dedica a mate painting. Sería simplemente proyectarlo para poder desplazar la cámara dentro y algún efecto muy simple, como vamos a ver. Pero como veis, la idea base es lo más importante y este objetivo influye mucho en lo que vamos a conseguir al final. En este caso, bueno, de esos 5 elementos que tenía, de esos 5 pruebas, elegí esta que, como veis, no era la que mejor estaba acabada, pero era la que mejor creía que cuadraba con mi idea de la ciudad futurista de Star Wars, con ese objetivo. Y también con el tema de mate painting creía que era muy útil que se vieran distintas caras así de los edificios, porque podemos proyectarla de una forma fácil en cuadrados y queda bastante bien, bastante resultón luego en la imagen, da una sensación muy grande de que realmente la cámara se está desplazando por esa zona. Y esa perspectiva un poco forzada, pero no demasiado compleja, que nos iba a permitir un movimiento muy espectacular, como si estuviéramos desde un helicóptero. Bien, aquí una vez que he decidido que mi imagen va a ir en esa situación, ¿no? Tirando a partir de ese concept, una vez que he definido eso me voy a asegurar, como decía, de lo básico, porque he definido además un concept que no estaba demasiado elaborado y, como veis, no he trabajado con la regla de los tercios, he procurado que la composición estuviera bien y se trabaja en una composición más general, pero ahora dentro de esa composición general en la que he trabajado, que ya se debe de procurar que esté medio bien, vamos a detallar para que esté específicamente en cada una de las esquinas de donde debe estar para contar la historia nuestra ciudad. Aquí vamos a comenzar a aplicar las reglas de las que hablábamos en la clase anterior, las reglas de composición. Con esto, como veis aquí, lo que estoy creando es una imagen en PNG de una plantilla de guía para esa guía de 3/4. Con esto lo voy a dejar como imagen de PNG para que no tengáis que hacer lo que yo he hecho ahora mismo de establecer exactamente cómo va la guía, sino directamente meter esa imagen de PNG en vuestra ilustración y tendréis esa guía de 3/4 siempre. Y bueno, simplemente había creado esa base de gris con esas líneas negras en medio que he exportado como imagen PNG que mantiene la transparencia. Luego veremos cómo trabajar con transparencias mediante PNG, Targa, etc. Pero realmente trabajar en mate painting va a ser muy sencillo el trabajo entre programas, porque directamente interpretan archivos PNG y vamos a ver cómo exportarlo, es muy sencillo. Bien, como veis, aquí lo primero que he hecho ha sido crear esa guía y lo segundo que he hecho es crear un atajo de teclado para voltear la imagen en horizontal. Eso es algo muy útil porque vamos a ser capaces de ver de un vistazo rápido ese volteo horizontal y si está funcionando bien nuestra perspectiva, está funcionando bien nuestro volumen, etc. ¿Y eso cómo lo he creado? Bueno, simplemente como habéis visto en pantalla, no está dentro de las opciones de las preferencias de Photoshop, por lo menos en Mac no, no sé si hay algún tipo de diferencia con PC, pero creo recordar que no. No está dentro de las preferencias, sino que nos tenemos que ir a edición, shortcut, key shortcut, seleccionamos lo que queremos hacer, que estará dentro de imagen, edición, ajustes, volteo horizontal. Nos vamos ahí y seleccionamos un atajo que esté disponible. En este caso yo he puesto un atajo bastante extraño que sabía que no lo iba a utilizar ningún otro tipo de función dentro de Photoshop, porque lo que realmente he hecho luego es ese atajo de teclado, asociarlo a un botón de la tableta gráfica, de la Cintiq en este caso. Asociarlo a un botón para tener muy rápidamente un
un volteo para chequear ese tipo de elementos. Yo el atajo de teclado que le he puesto es comando, shift y la C con apóstrofe que tenemos. Un atajo bastante extraño, pero como digo, ese era el objetivo. Y como veis, de una forma muy rápida aquí me he podido establecer lo que contábamos de la composición. Y una vez que he establecido mis 3 puntos, he acomodado que exactamente el edificio grande esté en uno de ellos, luego tendré que establecer un segundo punto en esa zona, bueno, ahora izquierda de la imagen, que luego será derecha. Voy a tener que establecer otro punto y el tercero en el fondo, donde teníamos esa parte de ciudad en el horizonte como relleno ahí que nos indicaba ese límite, que nos va a ser bastante útil. Bien, como veis, ahora mismo lo que estoy haciendo después de establecer esa composición y cómo va a ir, para terminar de definir nuestra ciudad, es estableciendo el grid del suelo con otra plantilla de grid que también he preparado y la tenéis ahí a libre uso. Simplemente control T, transformar, botón derecho, distorsionar, y con eso podemos mover cada esquina en concreto para darle el punto de fuga que queramos. Bien, como iba diciendo con respecto a lo de la composición, he establecido ese grid para luego ir separándolo en las 3 zonas que decíamos. El siguiente paso es asegurarnos, una vez que tenemos una buena composición, vamos a ir por partes, porque aquí estamos trabajando pensando como para algo que va a ir en un fondo y que realmente, dependiendo del proyecto, podemos estar trabajando en algo tan cartoon como puede ser el Coyote y el Correcaminos. Bueno, ya hoy día no sé si se sigue produciendo, creo recordar que no. Podemos trabajar en algo tan cartoon como eso, en la que el fondo va a ser totalmente pintado y tenemos que seguir el mismo estilo. O podemos trabajar en algo tan realista como estábamos comentando antes, que era el objetivo de este Mate Painting, como Final Fantasy o Star Wars. Por lo tanto, si estamos trabajando en ese tipo de producciones, que es lo que intentamos buscar, por poner un ejemplo que todo el mundo conozca de algo futurista, ¿no? Nos tenemos que asegurar de que realmente tengamos una muy buena base para que no cante con el resto de elementos. Por lo tanto, lo primero que hemos establecido es la composición, que es una base fundamental, pero es una base más artística que técnica, de cómo contar la historia. Luego tenemos que asegurarnos de que la parte técnica esté muy bien y por eso lo primero es establecer la perspectiva. En este caso es una perspectiva compleja, por lo que vamos a ir guiándonos mucho de esas líneas que tenemos abajo para ese suelo y vamos a dedicarle el tiempo necesario hasta que veamos bien cada una de las partes, porque ahí, por ejemplo, este primer edificio dedico bastante rato a él, pero es el edificio que me va a servir como guía para los siguientes. A partir de ahí voy a poder ir trabajando. Bien, por eso, como veis, también es un edificio con 2 partes, lo que nos va a crear una base más amplia también para el resto. Y por eso, como veis, también me estoy asegurando de que cada una de las esquinas se mantengan exactamente como lo que busco en la perspectiva. Una vez establecido eso y que estamos contentos con el resultado, vamos a seguir haciendo el resto con lo mismo con el resto, perdón. Como veis ahora, estamos trabajando a un nivel más detallado, estamos trabajando con la misma técnica que ya habíamos visto antes de utilizar el lazo, en este caso concreto el lazo poligonal, que realmente nos viene bastante bien para estas figuras básicas, y vamos a ir levantando edificios tal y como lo haríamos en el programa de 3D, para tener una base de nuestra proyección. Como luego nuestra cámara se va a ir acercando un poquito a esos edificios, perdón, al revés, por lo que tenía en mente se iba a ir alejando desde un punto más cercano y más interno de esa calle principal que tenemos hasta tener por último esta imagen final, con el objetivo de mantener al final esa composición para la que estamos trabajando.
Y el proceso que vamos a seguir es, una vez que hayamos establecido esta base general simplemente con cuadrados, como digo, de cómo es, vamos a pasar a crear bloques de elementos en 3D, que va a ser mucho más rápido de hacer porque aquí tenemos que tener mucho cuidado de esa profundidad. Pero una vez que hayamos trabajado esta profundidad bien, vamos a ir levantando estos bloques en 3D, que ya vais a ver que es simplemente un clic y extruir hacia arriba. Y vamos a ir estableciendo justamente esto, cómo se proyectaría en cámara. Luego vamos a ver cómo funciona esto específicamente en Photoshop, pero básicamente lo que estamos haciendo sería el equivalente a tener en la realidad un proyector y estar proyectando una ciudad dentro en una pared, ¿no? O en un bloque, en una serie de bloques de corcho, por ejemplo, ¿no? Tendríamos un proyector lanzando la imagen de una ciudad a esos bloques de corcho. Entonces tendríamos que desde un punto de vista en concreto, si hemos preparado eso en 3D como lo vamos a crear, al lanzarlo el proyector desde un punto en concreto se vería bien. Y no solamente eso, sino que podríamos mover la cámara en varios ángulos distintos y con movimientos mucho más complejos de lo que lo podríamos hacer si simplemente fuera con capas y escalando, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos con nuestra ciudad. Por eso vamos a establecer primero aquí estos bloques con una perspectiva bastante apurada de lo que sería el resultado final. Luego los pasaremos a esos bloques en 3D y proyectaremos esta misma imagen con esos bloques para asegurarnos de que todo trabaja bastante bien. Una vez que tengamos esto, ya volveremos a Photoshop y trabajaremos exclusivamente con la imagen con nuestro montaje fotográfico, que vamos a ver. Hay varias formas de hacer un matte painting. Por eso vamos a ver, esta técnica es una de ellas, que es la más compleja, pero es con la que podemos conseguir un resultado más apurado realmente y unos movimientos de cámara principalmente más complejos. Pero para otro tipo de matte painting ciertamente no hacen falta esos movimientos de cámara y no es necesario toda esta recreación tan realista, apurando y creando desde cero todo ese tipo de perspectivas. Vamos a ver también por otro lado, como decía, dentro de estos proyectos, lo voy contando mientras voy rellenando estos cubos y podéis ir viéndolo perfectamente, que es trabajar con un rango de valores, procurando que estén dentro de ese rango, exactamente lo mismo que hemos hecho con la calle de la ciudad, pero bueno, aquí es un poco más complejo porque tenemos varias caras dentro de cada edificio, tenemos unos niveles de profundidad más grandes, etc. Pero bueno, como iba diciendo, mientras se va rellenando dentro de esta sección de valores y cuidando esa perspectiva con ese grid que ya nos hemos creado, dentro de los distintos proyectos, el flujo de trabajo de este, que vamos a ir haciendo a la vez que los otros, quiero que vayamos haciéndolo a la vez porque cada uno de los proyectos supone partes distintas dentro del flujo de trabajo. El flujo de trabajo que tendríamos sería crear toda esta ciudad, asegurarnos de que funciona bien con esas perspectivas en 3D. Como veis aquí estamos flipeando constantemente porque es muy útil para ver con un ojo fresco si está funcionando. Podemos hacer eso tanto aquí como lo típico que se solía hacer en pintura analógica de poner el cuadro frente a un espejo para ver si están bien todos los volúmenes y perspectivas, porque esto te da un ojo limpio de lo que estás trabajando, que muchas veces uno se pasa horas con lo mismo y ya no se ve bien, como los deberes hechos a última hora, que todo está bien. Y bueno, pasaríamos por esta parte del proceso, luego volveríamos a trabajar con fotografía o con dibujo encima o con ambos, que vamos a ver cómo es ese flujo de trabajo. Y para conseguir, si queremos un realismo, cuanta más fotografía utilicemos, mejor, más realista será el resultado. Y vamos a ver cómo trabajar en concreto con texturas, distintas técnicas de aplicación de texturas, para que realmente estemos pintando con fotografías, que es el modo de trabajo más intuitivo y que se puede acercar más a nuestro proyecto cuando sea totalmente creado por nosotros, ¿no? Porque si es, por ejemplo, partiendo de fotografías, no vamos a poder recrear completamente algo
de fantasía o futurista, a no ser que trabajemos con esas texturas como pintando realmente, ya que no vamos a encontrar ninguna fotografía que sea exactamente lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Bien, el siguiente paso sería ese trabajo mediante fotografías y texturas, pero ahí en esa parte del trabajo ya estaríamos mezclando un poquito, que lo vamos a ver justo en la clase siguiente, con cómo se prepara esa imagen para luego poder desplazarla, para luego poder añadirle efectos, etc. Por lo tanto, ya empezaríamos a ver cómo iríamos dividiendo a lo mejor cada uno de esos edificios, dependiendo del nivel de profundidad o dependiendo de si vamos a trabajar por bloques. Los iríamos dividiendo en capas distintas y eso se tiene que mantener dividido en distintas capas hasta el final de nuestra ilustración, hasta el final del proceso de trabajo, porque luego esas distintas capas son las que van a suponer ese movimiento de cámara. En este caso vamos a pasar en 3D y luego volver a trabajar con imagen. En el caso de la clase siguiente que vamos a ver cómo trabajar directamente con una fotografía y vamos a empezar directamente a darle movimiento a esa fotografía, para que se nos vaya haciendo bastante más ameno. Con esto lo que recomiendo es que, como veis, que conlleva un trabajo de acabado bastante grande, un trabajo de detalle muy fino, porque tenemos que trabajar bien con las proporciones, bien con la perspectiva. Un tema que recomiendo si alguien tiene algún tipo de problema en encajar bien esa perspectiva, aparte de ir volteando el horizontal, en horizontal, como decía, con ese atajo de teclado, otro elemento que recomiendo es el trabajar con ese grid que estoy dando para el suelo, seguir añadiendo ese grid y una y otra vez, que no tengamos problema en utilizarlo muchas veces, e ir creando como cajas que vayan yendo a albergar ese tipo de edificios o elementos que van a ir. Crear, por ejemplo, mediante ese grid lo que sería una pared de la calle entera de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, nos va a ser más fácil encajar los elementos luego, dependiendo del manejo de perspectiva que tenga cada uno. Pero como veis, el uso de ese tipo de elementos, como el grid, es simplemente importarlo en la imagen, control T, distorsionar y vamos moviendo cada una de las esquinas para establecerlo tal y como nosotros queramos. Lo que quiero con esto y por lo que estoy enseñando toda esta parte del proceso creativo es para que a la vez que estáis viendo esto, que cada uno empiece su propio proyecto. No tiene por qué ser una ciudad futurista. Si quiere trabajar con una ciudad futurista, adelante. Y si sirve de inspiración lo que se está haciendo, adelante. El que quiera trabajar exactamente con la misma imagen que yo estoy realizando, adelante. Y ahí están los archivos de Photoshop con las distintas capas y con todo, para que se pueda ir trabajando también. Y las imágenes de referencia de lo que yo parto. Y también los pinceles, todo el material está ahí. Pero lo que yo realmente recomiendo es que con estos conocimientos que se han explicado de composición que hemos visto, de trabajo de valores con la profundidad, etcétera, como estáis viendo ahora mismo, que con este tipo de conocimientos cada uno desarrolle su propio proyecto. Por lo tanto, que pase por esa fase de creación, de que pruebe con formas muy básicas dentro de una imagen muy chica, que se haga un rectángulo como hemos visto, con 16:9 y que simplemente vaya trabajando con formas, manchas, con líneas si se siente más cómodo y vaya estableciendo, recomendaría unos 15 escenarios realmente, sobre todo ahora que se está empezando. Luego se pueden ir haciendo menos, pero ahora mismo recomendaría unos 15. Es un número aceptable, se puede trabajar en 1 hora y media, un par de horas esos 15 escenarios de una forma muy rápida, no hasta el nivel de acabado de este que se está haciendo ahora mismo, pero se puede trabajar. Y una vez que se tuviera eso, que se trabaje tranquilamente con eso, pensando muy bien la idea, y que una vez que se trabaje con eso, se trabaje bien esa base que comento de valores en cuanto a profundidad, como estáis viendo, y perspectiva. Y una vez que se tenga eso, ya habremos seguido con nuestra próxima clase. Ahora mismo en la clase siguiente, como digo, vamos a pasar a trabajar con una fotografía y a ver cómo dividirlo, para luego darle movimiento. Luego trabajaremos con dibujo. Y mientras tanto, que a la misma vez que se sigue avanzando con el curso y que se siguen haciendo las clases y esos proyectos con
con fotografía y luego otro con dibujo, vayamos trabajando todo el background de este. Vamos trabajando toda esta base de nuestra ilustración, porque nos va a ser muy útil para luego ir aplicándole los elementos que vamos a ir viendo también con el resto de proyectos. Vais a ver cómo vamos a terminar con 3 proyectos distintos, pero que cada uno se complementa entre sí y que nos va a poder permitir tener un acabado muy grande en ellos. Bueno, pues prácticamente hasta aquí, como veis, la base de esta ciudad que nos va a servir, que cada uno vaya trabajando en el suyo, y como digo, en la siguiente clase nos meteremos a trabajar con fotografía y cómo dividirla para darle movimiento. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos.